O sea, ¿cómo sería, imaginemos, un país sin autoridad? O sea, sin autoridad, ¿cómo? O sea, que cada uno haga lo que quiera, pues, o sea, o cómo terminan unos hijos sin autoridad. Es un desastre. O sea, la autoridad es absolutamente necesaria. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Obviamente, pues si hay una autoridad que va a emitir una ley en contra de Dios, como ha pasado aquí, pues con temas como el aborto y cosas de esas, pues no hay que someternos y obedecer una ley que va en contra de la ley de Dios, pero sí hay que obedecer a las autoridades. Los papás, nuestros papás, son autoridad sobre nosotros. Los hijos, por favor, que comprendieran esto también, que hay que obedecer a la autoridad. La autoridad nos la dio Dios a los padres, para con los hijos, los profesores, los policías, los tráficos, bueno, los gobernantes, el jefe en la oficina. Quien se opone a la autoridad, quien está en contra, quien no la obedece, quien se opone a ella, se rebela contra el orden divino. Y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Qué rico que estén aquí en esta clase de hoy para que aprendamos cositas nuevas seguramente. Esta primera clase es la de Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro que desgraciadamente es desconocido, pues para la mayor parte de los católicos y obviamente para los que no son católicos sí que es cierto, pero que debería conocer todo el mundo. Es un libro que nos habla de muchos temas. El tema, por ejemplo, de hoy, que es un título que nos presenta, se titula La autoridad. La autoridad. Entonces miren que no es un tema de, vamos a hablar de los mandamientos, vamos a hablar de los sacramentos, vamos a hablar del pecado venial, no, o sea, nos habla de la autoridad. ¿Qué nos querrá decir el catecismo acerca de la autoridad? Vamos a ver y qué tan importante es para cada uno en nuestra vida. Es que este tema de la autoridad está ligado directamente con la obediencia. Hay una autoridad y la autoridad es para qué? Para que se haga obedecer, ¿cierto? Y entonces, digamos que, ¿cuál es nuestra máxima autoridad? Dios, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a obedecer si no conocemos lo que quiere Dios de nosotros? Pues, o cuál es la autoridad de Dios. ¿Y dónde está esa autoridad de lo que quiere Dios de nosotros? Está en la Escritura. Y más claramente está en el catecismo, porque es que si tú te pones a leer la Sagrada Biblia por tu cuenta, que lo puedes hacer, pídele al Espíritu Santo que te ilumine, porque sin la iluminación del Espíritu Santo la puedes interpretar de muchas maneras. Se requiere lo que llaman la hermenéutica, la otra es la exégesis. Los exégetas son los que saben pues, interpretar la Escritura. En cambio, el catecismo precisamente es basado en la Escritura, pero como en palabras sencillas que todo el mundo lo entienda. Entonces, ¿por qué es importante la autoridad? Voy a leerles en el numeral 1899 esta parte que nos habla aquí en el catecismo de la autoridad, que es de Romanos 13, 1, 2. Entonces miren que el catecismo siempre nos habla de la Escritura, siempre nos habla de la Escritura, es basado en la Escritura. ¿Qué nos dice? Para que escuchemos con mucha atención este párrafo que les voy a leer, porque ahí está condensado lo que necesitamos saber de este tema de autoridad para profundizar en él. La autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. La autoridad exigida por el orden moral, recordemos que siempre que hablamos de moral, estamos hablando de el bien y el mal, o sea, pues de saber distinguir el bien y el mal para hacer el bien de cara a Dios, de cara a lo que agrada a Dios, de cara a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice, sométanse todos a las autoridades constituidas,
pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Sometámonos a las autoridades, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Obviamente, pues si hay una autoridad que va a emitir una ley en contra de Dios, como ha pasado aquí, pues con temas como el aborto y cosas de esas, pues no hay que someternos y obedecer una ley que va en contra de la ley de Dios. Pero sí hay que obedecer a las autoridades. Las autoridades es toda persona que tiene algún tipo de autoridad sobre ti. Tus papás, nuestros papás, son autoridad sobre nosotros. Los hijos, por favor, que comprendieran esto también, que hay que obedecer a la autoridad. La autoridad nos la dio Dios a los padres, para con los hijos. Los profesores, los policías, los tráficos, bueno, los gobernantes, el jefe en la oficina, el rector, bueno, en fin, todas estas autoridades. Acabamos de leer esto que nos dice el catecismo. Entonces, no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que, escuchen esto, quien se opone a la autoridad, quien está en contra, quien no la obedece, quien se opone a ella, se rebela contra el orden divino. Se rebela contra el orden divino. Y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Entonces miren hasta dónde nos lleva un tema como tan sencillo, la autoridad. Y resulta que si yo no tengo claro un tema de esto, de la autoridad, de que toda autoridad viene de Dios, y me opongo a ella, soy un rebelde. Eso es el que no hace caso a la ley, es un rebelde. ¿Cierto? Y nos dice en Romanos 13, 1, 2, los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Entonces miren, por eso siempre nos hablaba nuestro fundador del tremendo juicio. Tal vez habrá cosas que uno no las tenga como tan presentes, que se vuelven, todo el mundo lo hace, esto es como paisaje, tampoco hice nada pues tan terrible por no hacerle caso a esta autoridad, por no obedecer esto, pues o lo que sea. Pero en el juicio, si aquí lo dice la Escritura, el Señor te lo va a hacer ver. Y mira que si te vas en contra de las autoridades y eres un rebelde, te atrae sobre sí mismo la condenación. Entonces es un tema muy importante que, como les dije, uno lee la autoridad, bueno, pues, no sabe qué nos irán a decir de eso, pero es muy profundo. El deber de obediencia impone a todos la obligación de dar a la autoridad los honores que le son debidos y rodear de respeto y, según su mérito, de gratitud y de benevolencia a las personas que la ejercen. La más antigua oración de la Iglesia por la autoridad política, miren qué interesante esto, con este mandatario que tenemos nosotros aquí en Colombia. Eso es, le llueven insultos, pero por montones de todo el mundo, ¿cierto? Quizás nosotros mismos lo hemos hecho. Sí, o sea, digamos que de alguna manera podrían decir, es que se los merece, pero toda autoridad viene de Dios. Créelo o no, toda autoridad viene de Dios. Y nuestro fundador solía decirnos, cada país o cada pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Cómo hemos sido que nos merecemos eso? Es más, pues si todo fue legal, yo no voté por él, pues, pero lo escogimos nosotros, pues lo escogió el pueblo. ¿Quién ha elevado esta oración por el señor Petro? Concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia, la estabilidad para que ejerza sin tropiezo la soberanía que tú le has entregado. Eres tú, Señor, Rey celestial de los siglos, quien da a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Señor, su consejo, según lo que es bueno,
según lo que es agradable a tus ojos, para que ejerciendo con piedad en la paz y la mansedumbre el poder que le has dado, te encuentren propicio. ¿Alguien le había elevado esa oración al Señor por nuestro mandatario? Ninguno. Bueno, Señor, escúchanos porque realmente creo que la necesita. Concédele todo eso. Yo, de lo que dice el catecismo de la autoridad, que pues, habla hasta el numeral, esperen, yo les digo ya aquí bajando, hasta el numeral 1917. Listo. Pero digamos que quedémonos sobre lo que dice la autoridad, con lo que ya hablamos. No hay autoridad que no provenga de Dios. Toda comunidad, nos dice también aquí, necesita de una autoridad. Imaginémonos pues, un país sin autoridad. O sea, ¿cómo sería, sí, un colegio sin autoridad? O sea, sin autoridad, ¿cómo? O sea, que cada uno haga lo que quiera, pues, o sea, una familia sin autoridad. Exacto, pues familias de hecho, pues yo no sé si cada uno conoce alguna, pero donde realmente los papás no son autoridades, haga lo que quiera, vaya, salga, ni quiera pide permiso, en fin, coma lo que quiera, salga a la hora que quiera, regrese a la hora que quiera. ¿Cómo se vuelve una familia así? ¿O cómo terminan unos hijos sin autoridad? Es un desastre. O sea, la autoridad es absolutamente necesaria, absolutamente necesaria. Y la sociedad sí que necesita pues buena autoridad, o sea, personas que ejerzan bien la autoridad, porque obviamente el tener autoridad no da derecho pues a pasar por encima de nadie, ni a muchas cosas, pues, o sea, hay que ejercerla bien. La autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad, y para alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables. Yo qué les quiero decir, inclusive pues ya el tiempo se nos acabó, pero la conclusión de esto es que tenemos que abrirnos a la obediencia, o sea, la autoridad va ligada al tema de obediencia. Padres que tienen autoridad, pero los hijos no les obedecen, pues, o sea, no se hicieron obedecer y ya se rebelaron. Entonces es clave el tema de la obediencia. Hay un escrito de nuestro fundador que se titula En la guerra hay que obedecer. Pues ya no nos alcanzará para leerlo, pero sí por lo menos para dejarles una lucecita. El principio de la obediencia es escuchar atentamente lo que dicen. O yo diría también, y lo ampliaría, para uno obedecer tiene que saber qué debe obedecer, ¿cierto? Tiene que conocer la ley. Entonces, hablando de la primera autoridad que tenemos nosotros, que es Dios, tienes que conocer lo que Dios quiere de ti. Y si no conoces, por ejemplo, los 10 mandamientos, entonces no sabes qué es lo que tienes que obedecer. Y vas a terminar desobedeciendo por ignorancia. Pero es que la ignorancia es porque tú no has querido, porque el Señor te dio inteligencia, te dio los medios. Ahora sí que es cierto. No es sino que abras tu celular, pongas en Google 10 mandamientos y ahí. ¿Cierto? Entonces, el principio de la obediencia es escuchar atentamente lo que dicen o conocer lo que necesitas saber que debes obedecer para poder hacer las cosas que te dicen y tal como te las dicen en el momento que te las dicen y luego informar que lo has hecho. La obediencia, para que sea tal, es inmediata. Esa es otra clave. Con esto cierro porque si no, aquí puedo seguir y nos alargamos. La obediencia es inmediata. Ya mis hijos se lo saben de memoria. ¿Cómo es la obediencia? Inmediata, pero pues ya de ahí a que sí pongan en práctica la inmediatez, porque, hijo, tal cosa. Sí, papi, ya, sí. Hijo, ¿cómo es la obediencia? Inmediata. Y entonces, pues hay que... Pero la obediencia es inmediata. O sea, no hay desobediencia pequeña. O sea, es que medio desobedecido, no, desobedeció. Si no se hace inmediata, ya empieza a ser desobediencia, porque tú no sabes qué consecuencias puede traer en no hacerlo de inmediato.
¿cierto? Entonces, quedémonos con eso porque, como les digo, esto nos va a dar para otra clase. Yo creo que dentro de 8 días continuamos para que leamos este escrito completo que yo creo que vale la pena, porque el tema de la obediencia es clave para todos. Uno habla mucho de los niños porque pues, estamos enseñándolos y es clave que ellos desde pequeños aprendan la obediencia, pero para nosotros también. ¿Cuántas veces no obedecemos algo de inmediato? Nosotros los adultos. Entonces, dejémoslo ahí, vamos a un descanso de 2 minutos y continuamos con la segunda clase.